¿Alguna vez te han hecho sentir que, después de años de entrega absoluta, simplemente ya no vales nada? No con gritos ni insultos, solo con una sonrisa vacía y un par de frases bien aprendidas en una escuela de negocios. Eso fue lo que me ocurrió a mí. Mi nombre es Álvaro y esta es una de esas historias de venganza que no se escriben con fuego ni furia, sino con silencio, paciencia y justicia. Tenía 56 años, 2 décadas en la misma empresa, sistemas diseñados por mí, relaciones construidas por mí, confianza ganada con sudor y noches en vela. Pero en una mañana cualquiera, frente a un PowerPoint lleno de palabras vacías, me dijeron que debía irme. Nada personal, dijeron, reestructuración estratégica. No discutí. No lloré, tampoco pedí explicaciones. Solo recogí mis cosas y observé cómo todo lo que había construido, poco a poco, comenzaría a derrumbarse sin que nadie lo supiera aún. Lo que nadie imaginaba en ese momento es que al despedirme, no solo estaban perdiendo un empleado, estaban cortando el único hilo que sostenía toda la estructura. Y ese hilo, al romperse, arrastraría mucho más que mi nombre en una tarjeta de acceso. Lo curioso de los sistemas es que, cuando funcionan bien, nadie piensa en ellos. Nadie se pregunta por qué las cosas llegan a tiempo, porque los datos están siempre sincronizados, porque los errores no aparecen o porque los clientes nunca se quejan. Y sin embargo, todo eso ocurre porque alguien, en algún momento, decidió prever lo imprevisible. Ese alguien, durante casi 20 años, fui yo. Comencé en aquella empresa cuando apenas éramos 12 personas compartiendo una oficina y un café demasiado amargo. Me contrataron como técnico de automatización, pero muy pronto empecé a ver los vacíos que nadie quería mirar. Protocolos sin documentar, sistemas incompatibles, proveedores que facturaban de más y nadie lo notaba. Poco a poco, sin hacer ruido, fui ordenando el caos. No por ambición, ni por deseo de protagonismo. Lo hacía porque sabía que si no lo hacía yo, nadie lo haría. Creé un sistema integral de automatización interna que permitía que distintas plataformas se comunicaran entre sí sin intervención manual. Diseñé algoritmos que verificaban inconsistencias antes de que generaran errores. Negocié con proveedores contratos más eficientes. Incluso desarrollé, por cuenta propia, un sistema de respaldo de datos que replicaba información crítica cada hora en servidores externos, por si algún día ocurría lo impensable. Pero lo más importante es que conocía cada rincón oculto de ese sistema. Cada línea de código tenía una razón de ser. Cada excepción, cada atajo, cada modificación respondía a problemas reales que solo alguien con experiencia podía anticipar. En mi cabeza vivían no solo los procedimientos actuales, sino también las cicatrices de cada error pasado. Eso es lo que nunca se enseña en las universidades. La memoria operativa que da sentido a los pequeños detalles. Cuando la empresa creció y pasamos a tener más de 200 empleados y decenas de clientes importantes, los directivos asumieron que todo funcionaba gracias a la magia del software. Nadie recordaba las noches en las que dormí sobre mi escritorio esperando que los servidores se estabilizaran. Nadie supo que salvé el contrato con un cliente clave creando en 3 días un puente de integración entre su sistema y el nuestro, algo que ningún proveedor había logrado en semanas. Tampoco sabían que, por falta de inversión en documentación, yo mismo había tenido que redactar los manuales internos, cifrar las credenciales más sensibles y establecer protocolos que solo compartía con quien realmente lo necesitaba. No por secretismo, sino por seguridad. Porque un sistema solo es fuerte si quienes lo manejan entienden lo que hacen. Así era yo, el tipo que solucionaba los problemas antes de que fueran visibles. El hombre que mantenía todo funcionando sin que nadie lo notara. Y el mismo que, un día cualquiera,
fue reemplazado por alguien que no tenía idea de lo que significaba mantener un sistema vivo. Lo que Lucas, el nuevo jefe, no entendía era que un sistema no es solo software. Es historia, intuición, experiencia y sobre todo, visión. Y cuando se arranca esa raíz sin cuidado, el colapso no es cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. Lucas Andrade llegó como una ráfaga de aire acondicionado en invierno, pulcro, frío y convencido de que sabía más que todos. Tenía 32 años, un MBA de una universidad prestigiosa, una sonrisa brillante y un lenguaje repleto de palabras como sinergia, transformación digital y, por supuesto, optimización. Desde su primer día dejó claro que había sido contratado para modernizar la operación y reducir dependencias estructurales. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo entendimos. Él venía a recortar cabezas. En sus reuniones semanales no hablaba de personas, hablaba de recursos. No hablaba de soluciones reales, sino de frameworks, KPIs y roadmaps. El problema era que no conocía los sistemas desde dentro. No sabía lo que era entrar al servidor de madrugada para evitar una caída. No entendía por qué ciertas decisiones operativas, aunque no fueran las más modernas, eran las más estables. Un día, durante una de sus presentaciones cargadas de gráficos, Lucas dijo: debemos sustituir los desarrollos internos por soluciones estandarizadas del mercado. Lo hecho en casa es costoso y rígido. Podemos ser más ágiles si tercerizamos. Yo levanté la mano, con educación, y le expliqué que muchos de nuestros clientes utilizaban plataformas obsoletas, con requerimientos técnicos muy específicos, que nuestras soluciones no eran caprichos, sino respuestas a necesidades que ningún software genérico podía resolver. Él asintió sin escuchar realmente. Hizo una nota en su tablet y siguió hablando de agilidad operativa. Nunca me preguntó por qué habíamos creado esos sistemas. Tampoco se interesó por las razones detrás de los protocolos que mantenían el entorno funcionando en sincronía perfecta. Para él, yo era un técnico más, uno de esos que vivían atrapados en el pasado y que ya no podían adaptarse al nuevo paradigma digital. En privado, varios compañeros me preguntaban si yo creía que la empresa iba por buen camino. Respondía con evasivas. Sabía que algo estaba cambiando, pero no imaginaba hasta qué punto. La directiva lo adoraba. Había bajado costos iniciales despidiendo al equipo de soporte nocturno y contratando a un par de técnicos junior recién salidos de la universidad. Para Lucas, optimizar era eliminar todo lo que no entendía. Y aunque no lo dijo de forma directa, empecé a notarlo. Me dejaban fuera de las reuniones de planificación. Me pedían que documentara tareas que nunca antes habían requerido seguimiento. Incluso empezaron a copiar mis scripts, pidiéndome que los subiera a carpetas compartidas sin decirme por qué. Yo lo sabía. Estaban preparando mi salida, pero aún no se atrevían a hacerlo. Tal vez porque, en el fondo, sabían que todo seguía funcionando porque alguien aún entendía cómo mantenerlo vivo. Ese alguien era yo. Lo que Lucas jamás comprendió y nunca quiso escuchar es que la verdadera optimización no consiste en borrar el pasado, sino en aprender de él, y que reemplazar experiencia por gráficos bonitos en PowerPoint solo es el primer paso hacia un error que costará caro. Muy caro. El día que me llamaron a Recursos Humanos no hubo ceremonia, ni siquiera hubo sorpresa. Lucas me esperaba con una sonrisa tensa y un sobremanila en la mano. Álvaro, este es un proceso de reestructuración necesario, dijo sin levantar la vista. Tu perfil es valioso, pero estamos en una etapa que requiere adaptabilidad y perfiles más alineados con la transformación digital. En ese instante, supe que no había nada que decir. Ya todo estaba decidido.
Me dieron 2 horas para recoger mis cosas. Ni un día más, ni un día menos. El sobre contenía una carta de despido elegante y una cifra fría en concepto de liquidación. Me limité a asentir. Me levanté con calma. Fui a mi escritorio y saqué la caja de cartón que tenía guardada desde hacía meses, por intuición. Mientras empacaba, noté que varios compañeros evitaban cruzar miradas. Otros, como Diego del área de soporte, fingían estar concentrados. Solo una persona se acercó, Sofía. Tenía 28 años, analista junior, con un brillo en los ojos que recordaba al mío cuando empecé. Se había acercado mis semanas atrás para pedirme que le explicara cómo funcionaban algunos de los procesos automatizados que yo mismo había desarrollado. Me prometí enseñarle con tiempo. Ese tiempo nunca llegó. ¿Te vas?, preguntó con un hilo de voz. Asentí. Así, de un día para otro, insistió. Bajé la mirada y le respondí. A veces, los sistemas también se apagan sin previo aviso. Lo que Sofía no sabía, y que nadie más sabía, era que todo lo crítico, todo lo verdaderamente vital de la operación, estaba resguardado en capas de conocimiento que solo yo manejaba. Por seguridad, había cifrado los accesos sensibles, dispersado las claves maestras en segmentos protegidos y documentado los procesos en archivos internos que requerían credenciales específicas. No por malicia, por protección, por responsabilidad, porque, durante años, nunca hubo un protocolo formal para preservar el conocimiento institucional. Lucas jamás me pidió una transferencia de saberes. No me ofrecieron hacer una transición ordenada. Ni siquiera se detuvieron a pensar qué era lo que realmente estaban perdiendo. Solo querían que desapareciera rápido, en silencio, como si mi presencia ya no tuviera valor. Antes de salir, miré por última vez esa oficina que durante tantos años había sido una extensión de mi vida. Toqué el marco de una foto que tenía junto a un monitor y, sin decir más, caminé hacia la salida. Dejé atrás mi puesto, pero también dejé atrás una red de sistemas que, sin el conocimiento adecuado, estaban a punto de comenzar a fallar. Y nadie, ni siquiera Lucas, lo había visto venir. Pasaron exactamente 17 días desde mi salida hasta la primera llamada. Era un lunes a las 7:43 de la mañana. Aún no había terminado mi café cuando vi el nombre de Sofía en la pantalla. Contesté con calma. Su voz temblaba. «Álvaro, ¿tienes un minuto?» Se cayó todo el sistema de respaldo. Nadie sabe por qué. No me sorprendió. Solo pregunté, ¿qué hizo Lucas? Trajo a unos consultores. Dijeron que tus scripts estaban desactualizados y que podían optimizarlos. Pero desde que los tocaron, nada funciona. Me quedé en silencio, mirando por la ventana de mi departamento. El caos siempre empieza así, con soberbia disfrazada de eficiencia. Según me explicó Sofía, habían modificado las rutas de acceso, desactivado algunas de las funciones de autocorrección. Lo más grave, eliminaron por completo las secuencias de recuperación en caso de error. El sistema estaba en modo manual. El pánico era absoluto. Horas después me escribió Diego. En su mensaje decía, Lucas piensa que saboteaste algo antes de irte. Sonreí con tristeza. El guión era predecible. Cuando los sistemas fallan, siempre es más fácil culpar a que ya no está que aceptar la propia ignorancia. No respondí. Al día siguiente, otro mensaje. Esta vez, del gerente de cuentas clave. 3 clientes importantes están exigiendo explicaciones. Los reportes automáticos dejaron de generarse y las plataformas están fuera de sincronización. En ese momento lo comprendí. El caos apenas comenzaba. Lo que habían considerado un sistema pesado, en realidad era un mecanismo de precisión construido con años de ajustes
Pruebas y fallas superadas. No era perfecto, pero era estable, y lo habían destruido en menos de 3 semanas. Lucas, en su afán de optimización, había roto las piezas sin entender cómo se ensamblaban. Los consultores trajeron soluciones genéricas que no se adaptaban a los requerimientos específicos de nuestros clientes. Y lo peor, el equipo joven, sin experiencia, no tenía ni idea de cómo levantar lo que se había caído. Una noche, Sofía me volvió a llamar, casi suplicando: ¿podrías venir unas horas y guiarnos, aunque sea por videollamada? Le respondí con cuidado: ya no trabajo ahí. Además, los accesos que usaba están protegidos. Nadie me pidió nunca las credenciales ni la documentación de soporte. Supusieron que no era necesario. Ella no insistió. Solo guardó silencio, como quien empieza a entender la magnitud del problema. Le deseé suerte, sinceramente, porque sabía que lo peor estaba por venir. El caos, ese que se gesta en decisiones rápidas e irresponsables, no se manifiesta de inmediato. Se filtra poco a poco, como humedad en las paredes. Y cuando finalmente estalla, ya no hay vuelta atrás. Los sistemas no eran solo herramientas. Eran el reflejo de un conocimiento profundo. Y sin ese conocimiento, lo único que quedaba era el colapso. El desastre se desató como una tormenta anunciada a la que nadie quiso prestarle atención. Bastaron 4 semanas desde mi salida para que todo lo que habíamos construido durante casi 2 décadas comenzara a desmoronarse sin control. Las automatizaciones dejaron de ejecutarse. Los respaldos fallaron en cadena. Y lo más delicado, los sistemas de comunicación entre plataformas internas y los servicios de los clientes comenzaron a lanzar errores críticos. Un viernes, cerca del mediodía, el correo de un proveedor estratégico aterrizó en la bandeja de entrada de todos los directivos. Rescindían el contrato por incumplimiento de protocolos de seguridad. Era el mismo proveedor con el que yo había negociado condiciones exclusivas gracias a años de relación. Sin esa alianza, la empresa quedaba expuesta, sin acceso a servicios clave, peor aún, con la reputación comprometida. Lucas, que hacía apenas semanas caminaba por los pasillos con aire triunfal y discursos sobre eficiencia, ahora apenas levantaba la mirada. Los consultores que trajo como salvadores se habían esfumado después de dejar una maraña de scripts incompatibles, mal documentados y sin lógica de recuperación. El equipo joven, lleno de entusiasmo pero sin guía, estaba desbordado. Un lunes, recibí un correo inesperado. Venía de una empresa de integración tecnológica con sede en la misma ciudad. El asunto decía: oportunidad senior en sistemas críticos. Me ofrecían una posición como jefe de ingeniería de soluciones, con un equipo propio, libertad técnica y un salario 25% superior al último que tenía. Pero lo que más me impactó fue una frase al final del mensaje: valoramos la experiencia real y el conocimiento institucional que otros descuidan. No lo dudé. Acepté la oferta en menos de 48 horas. Sabía que no era una huida, era una evolución. Un paso hacia un lugar donde lo que yo sabía no era visto como un lastre, sino como una ventaja estratégica, donde el conocimiento no se desecha para ahorrar dinero, sino que se aprovecha para crecer con inteligencia. Días después, me crucé con un antiguo cliente en una cafetería. Trabajaba en una de las compañías que más había dependido de los sistemas que yo había diseñado. Me saludó con sorpresa y me preguntó sin rodeos: ¿qué pasó en la empresa? Hace semanas que nadie puede explicarnos por qué todo funciona mal. Estamos por cancelar el contrato. Ahí supe que el daño era irreversible. No se trataba solo de errores técnicos. Era una pérdida de confianza. Y en este mundo, cuando la confianza se rompe, no hay sistema que lo repare.
Lucas pagó el precio de su arrogancia. Creyó que podía reemplazar 20 años de conocimiento con un par de hojas de Excel y un PowerPoint bien armado. Pero los sistemas no perdonan. Y menos aún, la soberbia de quienes creen que pueden entenderlo todo sin haber vivido nada. El primer día en mi nuevo empleo fue como respirar aire limpio después de años bajo tierra. La oficina era moderna, sí, con estaciones ergonómicas, servidores de última generación y una cultura tecnológica avanzada. Pero lo que más me impactó no fue el equipamiento, sino la actitud. Desde el primer momento, me trataron como lo que era, un profesional con trayectoria, con cicatrices que cuentan historias, y no como una pieza obsoleta a punto de ser reemplazada. Mi jefa directa, Laura Márquez, me recibió con una frase que aún recuerdo con claridad. Álvaro, aquí no queremos que olvides lo que sabes. Queremos que nos enseñes lo que otros pasaron por alto. Esa frase fue suficiente para entender que estaba en el lugar correcto. Durante las primeras semanas, me dediqué a auditar los sistemas existentes y a proponer mejoras reales, no desde la teoría, sino desde la experiencia. Lo curioso fue que, sin buscarlo, empecé a recibir llamadas de antiguos clientes de mi anterior empresa. Algunos, molestos por los fallos constantes. Otros, simplemente buscando orientación. Todos tenían algo en común. Estaban decepcionados y ya no confiaban en quienes ahora manejaban sus servicios. Fue entonces cuando Laura me propuso algo más grande: liderar un equipo especial de integración para atraer y migrar a esos clientes. Me entregaron recursos, personal capacitado y libertad técnica. Y con ello, comenzamos a reconstruir lo que otros habían destruido con decisiones apresuradas. Uno de los primeros nombres que propuse para el equipo fue el de Sofía. Sabía que ella había sido una de las pocas personas que realmente se preocupaban por aprender, que tenía potencial y que había quedado atrapada en medio del colapso. Me comuniqué con ella. Le ofrecimos una entrevista y en menos de 2 semanas ya estaba trabajando a mi lado, con más brillo en los ojos que nunca. Ella misma me confesó en privado: nunca imaginé que terminaría aquí, contigo. Lo que antes era incertidumbre, ahora es aprendizaje. Y tenía razón. Aquí no era solo una empleada más, aquí era valorada. A medida que fuimos recuperando cuentas, reconstruyendo integraciones y restaurando la confianza perdida, sentí algo que hacía tiempo no sentía: orgullo. No de haber demostrado nada a nadie, sino de haber resistido, de haber defendido mis principios, sobre todo de haber elegido con inteligencia cuándo callar y cuándo avanzar. El reconocimiento no siempre llega con aplausos ni con premios. A veces se manifiesta en pequeños gestos: un equipo que te escucha, un cliente que te agradece, una jefa que confía en ti. En esta nueva etapa, no necesitaba justificar mi experiencia. Solo tenía que usarla. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi valor no estaba en lo que había hecho en el pasado, sino en lo que podía seguir construyendo. Era viernes por la tarde. El sol bajaba lento sobre la ciudad y yo acababa de terminar una sesión estratégica con mi nuevo equipo cuando sonó el móvil. Reconocí el número de inmediato. Era Lucas. No contesté al primer timbre, ni al segundo. Dejé que marcara 3 veces más, como quien necesita sentir el peso de su propia urgencia. Finalmente, deslicé el dedo y respondí: Álvaro al habla. Hola, Álvaro, disculpa que te moleste, pero necesitamos tu ayuda. Su voz era tensa, cuidada. El tono medido de alguien que sabe que está llamando a la única persona que puede salvarlo y que no tiene derecho a exigir nada. Guardé silencio unos segundos antes de responder. ¿Qué ocurre, Lucas? Tenemos algunos problemas de integración, pequeños pero delicados.
Pensamos que quizá podrías venir a asesorarnos por unas semanas. En calidad de consultor externo, claro. Pequeños problemas. El eufemismo era casi cómico. Ya había escuchado de otros colegas que la empresa estaba al borde del colapso operativo. 3 de sus 5 principales clientes habían cancelado sus contratos. 2 proveedores habían bloqueado sus servicios por falta de cumplimiento en los protocolos de seguridad. Los nuevos técnicos no lograban reconstruir las automatizaciones. Cada intento de arreglo creaba una nueva falla. Respiré hondo. Caminé lentamente hacia la ventana de mi oficina. El atardecer teñía de dorado las torres de la ciudad. Y ahí, en ese instante tranquilo, entendí que esa era mi venganza. No la rabia, no la revancha. La venganza era esta llamada. La súplica disfrazada de formalidad. El reconocimiento obligado. Lucas, dejé todo documentado, pero ustedes nunca pidieron el traspaso formal. Tampoco me dieron tiempo para hacerlo. Solo me dijeron que estaba fuera. No fue una transición, fue una expulsión. Lo sé, y quizás no se manejó de la mejor manera. Pero ahora la prioridad es estabilizar los servicios. Estoy autorizado a ofrecerte una tarifa muy competitiva, condiciones flexibles. Incluso, si lo deseas, podemos hablar de reincorporación. Me apoyé en el marco de la ventana. Observé mi reflejo en el vidrio y pensé en todo lo que había pasado. Las madrugadas, los silencios, la humillación elegante de ser llamado prescindible. Lo siento, Lucas. Ya no estoy disponible. He aceptado compromisos serios con personas que sí confiaron en mi valor. Y por respeto a ellas, no puedo hacerte ese favor. Él hizo una pausa. Su tono cambió, más seco. Solo espero que no hayas compartido información sensible con la competencia. Porque, como sabes, podíamos iniciar acciones legales si detectamos uso indebido de propiedad intelectual. Me reí por dentro. Ahí estaba su verdadero rostro, el de siempre, arrogante incluso en su derrota. Lucas, lo que compartí fueron ideas, principios, visión. Y eso no pertenece a tu empresa. Pertenece a la experiencia, a los años, al trabajo bien hecho. Eso no se puede demandar, ni tampoco reemplazar. Colgué con calma. No hubo gritos, ni amenazas, ni insultos. Solo la claridad de haber ganado. Porque a veces la mejor venganza no es destruir, es simplemente seguir avanzando sin mirar atrás. A veces, las historias de venganza no necesitan gritos, ni escándalos, ni confrontaciones dramáticas. A veces, basta con hacer silencio, mantener la dignidad y dejar que el tiempo se encargue de mostrar quién tenía razón. Hoy, 6 meses después de aquella llamada de Lucas, mi equipo ha migrado con éxito a 6 antiguos clientes de mi ex empresa. Sofía ha sido ascendida a supervisora de integración. Y yo, después de años de ser invisible en reuniones llenas de egos, finalmente soy escuchado. No porque grité más fuerte, sino porque resistí cuando otros se quebraron. La empresa que me dio la espalda se convirtió en un ejemplo de lo que ocurre cuando se subestima el conocimiento y se desprecia la experiencia. La ironía es que no necesité destruir nada. Solo hice mi trabajo con integridad y dejé que la verdad se revelara sola. Porque la venganza más poderosa no es la que se cobra con odio, sino la que se construye con éxito. ¿Tú qué opinas de estas historias de venganza silenciosa?